¿qué tal? Bueno, vamos a dar comienzo a la quinta clase de Panorama del Teatro Latinoamericano. Eh, Esta clase es la clase final de uno de los 4 módulos que vamos a desarrollar a lo largo de la cursada, que es el módulo 1, y está dedicada a un autor dramático mexicano que se llama Emilio Carballido, y más específicamente a una obra que es Yo también hablo de la rosa. Vamos a tratar de pensar algunas cuestiones de esa obra, fundamentalmente una cuestión que tiene que ver con un personaje bastante extraño, al que la crítica abordó con cierta dificultad, que es el personaje de la intermediaria, y lo vamos a hacer tomando determinados conceptos desarrollados por un autor del que ya hablamos algo en la primera clase, que es Walter Benjamin. Perdón, estoy con un poco de tos. Bien, esperemos que no sea el coronavirus, vamos por sentado que no, no tenemos fiebre, no tenemos otros síntomas. Bien, como les decía, vamos a ver este texto de Emilio Carballido en relación a algunos conceptos desarrollados por Walter Benjamin. No solo en relación a eso, pero sí una buena parte la vamos a dedicar a pensar un poco algunos puntos de contacto entre estos dos autores, un autor dramático y un filósofo, digamos, uno de los pensadores más importantes de la historia, y seguramente también uno de los pensadores más destacados de la llamada Escuela de Frankfurt, si bien él, como habíamos visto anteriormente, no participó de una manera tan directa de esa escuela, digamos, no tuvo un rol tan dominante como lo tuvieron, por ejemplo, Adorno y Horkheimer, pero sí fue, como suelen decir los marxistas, un compañero de ruta de quienes desarrollaron su actividad intelectual dentro de esa escuela. Quería decir que, bueno, estuve escuchando las clases que nosotros mismos damos, las mías, las de Florencia, todo. En la cátedra todos nos escuchamos, como para pensar en conjunto, y encontré algunos errores, en general errores no demasiado destacables, pero encontré uno que realmente me causó espanto, que es cuando hablando de Edipo y hablando de los modos de producción de verdad en la Grecia clásica, tenía que mencionar a la Ilíada, mencioné, horror de horrores, a la Eneida. Dije Eneida en vez de Ilíada. Digamos, por supuesto que hay cosas que los docentes no sabemos, pero es así, la conocemos muy bien. Sabemos distinguir perfectamente la Ilíada de la Eneida. Bueno, en verdad quise hacer referencia a la Ilíada y no a la Eneida, como dije en la clase. Bueno, entonces vamos a dar inicio un poco al tema que nos ocupa hoy, que es la obra de Emilio Carballido. Yo también hablo de la rosa. Emilio Carballido es un autor mexicano muy destacado, muy prolífico. Tiene una obra enorme. Muchas de las obras de Carballido se han estrenado en la Argentina. Recuerdo que en algún momento, pienso que debió haber sido en la década del 80, quizás los 90, pero no creo, no tengo idea de que fue en la década del 80, habría que chequear. Se estrenó una obra de él, que llevaba por título Orinoco, protagonizada por Tupe Coraro e Inda Ledesma, que tuvo un éxito tremendo. Recuerdo las publicidades en televisión. Llegué a conocerlo, Emilio Carballido. Yo formaba parte de un grupo que era el GTA, y a uno de los congresos que ese grupo organizaba y sigue organizando, aunque yo ya no formo parte del grupo, pero los congresos siguen haciendo, vino Carballido, ¿no? Y ya era un hombre bastante mayor, ¿no? Bueno, actualmente no vive, pero sí recuerdo que era muy afable, digamos, recuerdo que tenía una ironía muy fina, una ironía que era, como si una ironía no agresiva, ¿sí? Digamos, un sentido del humor ligeramente irónico, pero nunca agresivo, nunca cínico, digamos. Tengo un recuerdo vago, pero muy intenso de la persona de Emilio Carballido. Bueno, Emilio Carballido escribió una serie de obras muy importantes, digo, no voy a mencionar demasiadas, pero a ver, creo que son bastante importantes. Rosaura y los Llaveros, de la década del 50, en la década del 60 creo que la obra más destacada es esta que vamos a leer, Yo también hablo de la rosa. También escribió otras obras, algunos de unos títulos bastante graciosos, como por ejemplo Silencio, pollos, pelones, ya les van a echar su maíz. Digo maíz y no maíz porque la frase es así.
digamos, cuando los sectores populares hablan, sobre todo en las películas, en vez de maíz dicen maíz, ¿no? Cuando veamos películas mexicanas, que vamos a ver unas cuantas, vamos a ver cómo los sectores populares se expresan de ese modo, ¿no? Por lo menos los sectores populares tal como son representados dentro del cine. Y bueno, y esta película, me quedé con la idea de la película, esta obra de Emilio Carballido, Yo también hablo de la Rosa, es una obra bastante interesante, que fue muy, muy abordada por la crítica, sobre todo por la crítica norteamericana. Hay mucha producción en torno a la obra y a la figura de Emilio Carballido, libros enteros, obviamente de autores mexicanos que escribieron sobre Carballido, pero también, insisto, hay mucha producción escrita de la Academia Norteamericana. Y siempre dentro de esa obra hay como una serie de agrupaciones, o sea, hay obras que se meten dentro como de bolsas, ¿no? Vamos a decir, pero siempre hay una obra que se trabaja aparte. Y esa obra, Yo también hablo de la Rosa, creo que es porque es la obra más representativa de Emilio Carballido, la más importante, pero también porque es una obra un poco enigmática. Son muy pocos los que realmente pudieron dar con la tecla en el análisis de esa obra. Sobre todo, ya digo, por la presencia de este personaje medio extraño, medio misterioso, que es el personaje del intermediario. Bien, ¿qué cuenta la obra? No debería contarla porque supongo que todos ustedes ya la leyeron. En este momento, todos los que están escuchando esta clase seguramente tienen la obra leída y la conocen tanto como yo, pero de todos modos voy a hacer alguna referencia a lo que sería un poco el argumento de Yo también hablo de la Rosa. Por lo menos de la primera parte, ¿no? Yo también hablo de la Rosa, cuenta un hecho. Perdón, voy a tener que suspender mínimamente la clase porque tengo un problema. Ahora vuelvo. Bueno, el problema concreto era que mi gata quería que le abriera la puerta. Bueno, continúo. Me perdí, pero ya vuelvo. Bien, decíamos entonces que íbamos a hacer alguna referencia a lo que sería la anécdota central que de alguna manera aparece representada en Yo también hablo de la Rosa. Y la anécdota central es la siguiente. Hay dos chicos, una nena, Toña, y un chico de nombre Polo, que se ratean al colegio. Faltan al colegio por distintos motivos. Él tiene un motivo muy concreto, que es que no tiene zapatos, y no quiere ir al colegio sin zapatos. Y ella, básicamente porque no quiere ir, ¿no? Va buscando excusas como para no ir, hasta que en un momento determinado ya no puede ir, porque de alguna manera ya no tiene el dinero o la plata para el colectivo, ¿no? O el camión, como dicen allá en México, ¿no? No tiene plata para su camión. Bueno, la obra comienza con una escena en donde Toña y Polo están tratando de sacar una moneda de un teléfono público. Quizás en nuestros tiempos la idea del teléfono público nos resulte un poco extraña, pero en algún momento los teléfonos públicos estaban en todas partes, obviamente no existían los celulares, y si uno no estaba en su casa y quería hacer un llamado, tenía que hacerlo desde un teléfono público. Tampoco existían los locutorios, estamos hablando de otra época, ¿no? Logran sacar esa moneda, hay un señor que se acerca, ellos le dicen que el teléfono está descompuesto para poder seguir haciendo lo que estaban haciendo, logran sacar esa moneda, con esa moneda se acercan a un vendedor de golosinas, deciden comprar alguna golosina, creo que en algún momento compran jícama. La jícama en verdad no es una golosina, es una especie como de fruta, una fruta que tiene un gusto muy particular, es bastante insípido, tiene una textura parecida a lo que sería la parte blanca de la sandía, por decir algo, y se come con chile, es decir, con una suerte como de ají molido. Bueno, compran jícama, hacen apuestas con el vendedor. No estoy contando los hechos en orden porque tampoco los tengo tan claros, no tengo tan claro el orden cronológico en el que suceden. Hacen una serie de apuestas con el vendedor, juegan volados. Un volado es una especie como de cara o seca, ¿no?
ellos en vez de caro seca dicen águila o sol. El vendedor o el cliente tira la moneda, el que tira la moneda no elige, el que elige si va a salir águila o sol es el otro, y bueno, el que gana se queda con la moneda que se puso en juego. Bueno, ellos juegan, pierden, ganan, finalmente pierden, se quedan sin plata, ella se queda sin plata para su camión, con lo cual ya no puede ir al colegio, y en un momento tenían la cabina de teléfono ahí cerca, escuchan un ruido y ven que cae una moneda sola, ¿no? Digo, todo esto, toda esta anécdota de los teléfonos, de la moneda que sacan, de la moneda que cae sola, del jugar volados, es decir, caro seca, con el vendedor, son cuestiones que introducen un tema que es fundamental dentro de esta obra, que es el tema del azar, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con el azar que a Carballido le interesa particularmente poner de manifiesto. Bien, entonces, tenemos esta situación de estos dos chicos que sacan la moneda de los teléfonos, juegan volados con el vendedor, compran unas golosinas, en un momento determinado se encuentran con un amigo, un chico más grande, digamos, pensemos que ella tiene 14 años y él tiene 12 años, se encuentran con un chico más grande, un muchacho, digamos un veinteañero, vamos a decir, se llama Maximino, tienen un diálogo con este personaje cuenta un episodio de una moto que tenía, él trabaja en un taller mecánico, se le había, de alguna manera, se había tenido problemas con esa moto y tenía que arreglarla. En un momento, no recuerdo bien por qué motivo, saca su billetera y la chica le saca la billetera y ve la foto de la novia, se burla de la novia porque dice que es visca, le dice ojitos chuecos, en fin, hay todo también una especie como de coqueteo entre esta chica y este muchacho, digamos un coqueteo muy ingenuo, muy inocente, pero coqueteo al fin, eh, que bueno, que por supuesto este muchacho Maximino no corresponde, digamos, porque la diferencia de edad es muy grande, y luego de este encuentro, en donde queda bien claro, digamos, un poco ciertos modos de vinculación de los sectores populares, Maximino se muestra generoso, le ofrece plata para pagar el camión, para poder ir a la escuela. Ella le pide si eventualmente él no le podía hacer una carta simulando que es la carta de los padres, dando un justificativo por la falta, y él le dice que sí. Digamos, hay algo que tiene que ver bastante con el ayudarse unos a otros, y también hay algo que tiene que ver con el azar, como decíamos al comienzo, y algo que tiene que ver con una suerte como de ilegalidad, vamos a decir, ¿sí? Digamos, algo en donde ciertas cuestiones que podrían percibirse como ilegales no son vistas de lo que sería la óptica de la obra como tales. O sea, sí como ilegales, pero no como algo que esté mal. No hay un juicio respecto de las conductas de los personajes. No hay un juicio respecto de que se roben, entre comillas, las monedas del teléfono. No hay un juicio respecto de que Maximino esté dispuesto a hacer una carta simulando ser el padre o la madre de ella. En realidad la madre, porque el padre murió, nos enteramos a lo largo de la obra, a partir de ciertos diálogos que tienen los personajes. Y bueno, y finalmente, después de toda esta serie de episodios, ellos comienzan a deambular por lo que sería una suerte de terreno baldío al costado de la vía del tren. Y en el terreno baldío hay un basural y hay un montón de objetos. Hay un objeto medio extraño que no saben bien qué es, lo miran, lo observan, lo levantan, lo dejan porque lo consideran inservible. Ella junta unas flores, y van ahí hablando y caminando y compartiendo, digamos, ese momento de ocio, y encuentran una suerte como de tacho, ¿no? Un tacho relativamente grande, ¿no? Intentan moverlo porque piensan que puede servirles para hacer una maceta, se dan cuenta de que no es tan fácil de mover, y de lo que se dan cuenta es que el tacho está relleno de cemento. Entonces, como es muy pesado para levantarlo, lo inclinan y lo van rodando. Lo van rodando con la idea de hacerlo pasar del otro lado de la vía. Cuando llegan a la vía, cuando están por cruzar la vía con ese tacho, ¿no? Que según dice tiene un peso casi irreal, digamos, hay algo de misterioso en ese objeto,
toman una decisión absolutamente repentina, absolutamente irreflexiva, que es poner ese tacho en el medio de la vía para ver qué pasa, ¿no? Y lo que pasa, bueno, ustedes leyeron la obra, lo saben tanto como yo, es que ese objeto provoca el descarrilamiento del tren. Bien, hasta acá los hechos, vamos a decir, ¿no? Lo importante en este caso sería ver un poco, hay un hecho más que es interesante, que es que en un momento determinado aparece un personaje, un pepenador. ¿Qué viene a ser un pepenador? Bueno, un pepenador es como un linchera, como un ciruja, alguien que anda juntando cosas, ¿no? Y este pepenador les pide plata. Ellos tenían 2 monedas, una de 20 y una de 5, eso era lo que les había quedado, ¿no? Entonces el pepenador les pide plata y el chico, Polo, le da todo lo que tiene, ¿sí? Entonces Toño un poco lo critica, le dice, le hubieras dado solamente el quintito, o sea, la de 5. Y queda eso medio como un elemento más, pero que no es un elemento que esté, digamos, librado al azar o que esté ahí simplemente por el hecho de estar. Es algo que también refuerza esa idea de la generosidad de los sectores populares. Es decir, alguien como este chico, ¿no? Como estos chicos que no tienen nada, le dan al otro, que es el pepenador, todo lo que tienen en ese momento. No les dan solo una parte, le dan todo. Creo que en este punto uno podría establecer algún tipo de relación con un pensamiento, digamos, quizás en relación un poco excesiva, pero a mí me resulta interesante pensarlo en esos términos, sobre todo porque, si bien el propio Carballido parodia esa posibilidad, en el texto de Carballido está presente una idea o algo que tiene que ver con la revolución. No es un texto revolucionario, no es un texto que hable directamente de la revolución, si bien hay algunas referencias, pero me parece que hay ahí un elemento que tiene que ver con lo revolucionario. Y habría que ver de qué modo aparece ese aspecto o ese elemento revolucionario. Y hay un libro muy interesante de Hannah Arendt que se llama Sobre la Revolución, en donde ella hace una comparación entre 2 revoluciones. Ella la llama revolución, ¿no? La Revolución Francesa, que efectivamente fue una revolución, y la Revolución Norteamericana, que fue una revolución, no sabría si llamarla revolución, ¿no? Pero ella compara esas dos, sobre todo para destacar el hecho de que la Revolución Francesa fue una revolución violenta, y la Revolución Norteamericana no lo fue. Y para marcar esa distinción, ella toma 2 conceptos. Un concepto que es el concepto o la idea de compasión, y otro concepto o idea que es la idea de solidaridad. Quizás no esté siendo del todo preciso, digamos, porque tendría que releer el texto de Hannah Arendt, pero me parece interesante que nos quedemos con estos conceptos. ¿Qué es lo que dice Hannah Arendt? Dice que la compasión tiene que ver sobre todo con el padecer, o sea, pasión tiene que ver con padecer, ¿no? Y padecer significa padecer con el otro. Compadecerse del otro es padecer con él. Entonces, ¿qué sucede? Si uno se compadece del otro, digamos, en el sentido en que lo plantea Hannah Arendt, porque uno por compasión puede entender algo más parecido a la piedad, algo que es de otro orden, pero acá el compadecerse con el otro es padecer con el otro. ¿Sí? Decir, bueno, yo padezco con vos, por lo tanto, si vos tenés un dolor, ¿no? Y yo padezco con vos este dolor, ese dolor de alguna manera no se hermana, ¿sí? Pero, digamos, ese dolor al mismo tiempo, digamos, nos limita en nuestra capacidad de reflexionar. Si yo padezco con el otro, con la intensidad, digamos, que el otro padece, esa intensidad va a hacer que yo no pueda reflexionar, ¿sí? Y esa compasión en realidad nos va a arrastrar hacia algo que para Hannah Arendt es absolutamente indeseable, que es la violencia. ¿Sí? La violencia como acto irreflexivo, como acto irracional, en donde los sujetos intervinientes están dominados no por la razón, no por la reflexión, sino por la pasión. ¿Sí? O sea, la pasión nos domina, ¿sí?
hace que nos unamos porque padecemos lo mismo, llevamos adelante acciones que no son racionales y que podrían ser acciones eventualmente bárbaras. En el caso de la Revolución Norteamericana, de la idea de solidaridad, dice, bueno, la Revolución Norteamericana se desarrolló sin violencia, o por lo menos no con el nivel de violencia que tuvo la Revolución Francesa, porque su principio no fue la compasión, sino la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad, a diferencia de la compasión, contempla un elemento racional, ¿sí? Alguien que siente compasión por el otro, con relación al otro, es alguien que se pone al mismo nivel que el otro. Y de la misma manera que puede ser apasionado para desarrollar un acto violento, también es apasionado a la hora de la entrega, ¿sí? En el caso de, yo también hablo de la Rosa, digamos, vemos que ese pequeño episodio es un caso de compasión. Él, digamos, podría haber sido solidario, y podría haber tenido una actitud racional y darle al otro solamente una parte. Sin embargo, tiene una actitud totalmente arrebatada, una actitud que se relaciona más con esta idea de compasión que con la idea de solidaridad. Le da todo lo que tiene, ¿sí? Es decir, hay en ese acto de entrega una energía que tiene que ver con la compasión, que no vamos a encontrar en la idea de solidaridad, que estaría de alguna manera regulada por la razón o por lo racional, ¿sí? La solidaridad siempre es medida, la compasión no tiene medida, no reconoce límites. Bien. Dejando de lado un poco esta cuestión, a la que seguramente también vamos a volver, porque aparece en otros momentos de la obra, vamos a pasar al otro punto, que es un poco cómo este episodio es visto por distintos sujetos, ¿sí? Es decir, hay un episodio, pero sobre ese episodio proliferan distintos puntos de vista, ¿sí? ¿Cuáles son esos puntos de vista? Bueno, ustedes leyeron el texto, seguramente ya lo saben. Hay algunos personajes que hacen comentarios un poco así azarosos, por ejemplo, dos señores, un señor y una señora, que están en la calle, que leen los diarios, y en esos diarios, bueno, aparece la noticia de que dos chicos descarrilaron un tren, digamos, los diarios obviamente emiten una opinión sobre ese hecho, y estos señores tienen una mirada un poco condenatoria respecto del suceso. Hay también dos estudiantes que tienen una mirada ya no tan condenatoria, los estudiantes simplemente señalan el acto, dicen, bueno, digamos, qué tipos, dice, se inspiraron, ¿no? Como si en ese acto hubiera algún tipo de inspiración. Después aparece una figura que también es central, que es la figura de la maestra de polo, que le habla a los estudiantes, y pone a Polo como ejemplo, como mal ejemplo, diciendo, bueno, chicos, si ustedes no estudian, no hacen lo que hay que hacer, van a terminar como él, ¿sí? Y por supuesto también tiene una mirada absolutamente condenatoria, ¿no? Es bastante gracioso porque ella lee el diario y dice, bueno, en estos casos se deben un poco al abandono de sus familias, al descuido de sus, iba a decir maestros, y ella dice maes y corta, digamos, no lee la parte que le afecta a ella y sigue adelante con otra cosa. Pero, digamos, estos puntos de vista, estas miradas respecto del hecho, no son las miradas centrales, sino que aparecen otras tres miradas en verdad, pero vamos a empezar por dos, que son la mirada de dos profesores. Uno de los profesores es un sociólogo marxista, y otro de los, y así lo defino yo, ahí no dicen que es un sociólogo marxista, pero sí, claramente por la apariencia del profesor y por el tipo de discurso que desarrolla, es un sociólogo, digamos, de orientación marxista. Y por otro lado aparece otro profesor, que es un psicólogo, más bien diría un psicoanalista, que trata de explicar, digamos, los dos en verdad tratan de explicar los hechos. Es decir, ¿qué es lo que se proponen los profesores? Lo que se proponen estos profesores es encontrar la explicación de ese suceso. ¿Por qué estos chicos hicieron lo que hicieron? Y para eso se vuelve de alguna manera a representar la escena, ¿no?
pero con algunos elementos cambiados y con comentarios de estos profesores metidos en el medio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del profesor marxista, se modifica en principio el escenario, ¿no? Un escenario que era un basural, en realidad aparece también como un basural, pero como un basural que está lleno de objetos que tienen que ver con la sociedad de consumo. Es decir, marcas, productos reconocibles, en fin, cosas que tienen que ver con la sociedad de consumo, ¿no? Productos que son reconocibles por los espectadores que, por supuesto, también son consumidores. En el otro caso, el terreno en donde desarrolla esa acción es presentado, pero ya no como un lugar en donde hay un montón de productos que tienen marcas, qué sé yo, no sé, caja de cigarrillo, botella de Coca-Cola y todo eso, sino objetos que tienen formas, digamos, que son formas sugerentemente fálicas o que tienen o no fálicas, ¿no? Pero que tienen claramente connotaciones sexuales masculinas y femeninas. Y en esos terrenos se desarrolla acción, pero esa acción se desarrolla un poco a partir de lo que sería la mirada de estos profesores que, ya digo, quieren buscar una explicación, intentan buscar una explicación a esos actos que se fueron desarrollando y que concluyeron en el descarrilamiento del tren. ¿Qué es lo que va a decir el profesor psicoanalista? Bueno, él lo que va a plantear es que en verdad, si bien nosotros vivimos en sociedades que son conglomerados de gente, digamos, y que donde cada uno tiene su rol y realizamos actividades que son claramente sociales, hay algo que predomina y que siempre, digamos, hay que poner en primer plano, según este profesor, que es la idea de individuo. O sea, esos conglomerados, en última instancia, son conglomerados de individuos. Y esos individuos, por supuesto, tienen un inconsciente, tienen complejos que hay que desilvanar, y él, digamos, tratando de desilvanar esos complejos, va haciendo una lectura en donde todo el tiempo aparecen connotaciones sexuales, ¿sí? Utiliza, por ejemplo, un recurso, que es un recurso muy, muy característico del humor mexicano, que es el albur. ¿Qué es un albur? Bueno, un albur sería algo equivalente a lo que acá llamamos una frase de doble sentido, ¿no? Lo que pasa es que tiene otro uso. Nosotros, por lo general, cuando decimos algo con doble sentido, lo decimos un poco para que lo entiendan todos. En cambio, el albur siempre tiene un destinatario. Es algo que tienen que entender todos, salvo la persona a la que ese albur se le dirige, ¿sí? Por eso muchas veces los mexicanos, cuando dicen algo que parece ser de doble sentido y no lo es o no pretende serlo, dicen no es albur, ¿no? Es un mecanismo muy interesante. Tendríamos que ver algunos ejemplos en el texto. Dice, por ejemplo, es bastante ingenuo, de ratos es muy sutil, de ratos es bastante ingenuo. Entonces dice, voy a comprar no sé qué, alegrías y te voy a dar, ¿no? Ese tipo de frases de doble sentido, ¿no? Recuerdo, bueno, algún ejemplo digamos, que vi en México, digamos, uno muy específico, en un almuerzo, estaba, digamos, con mexicanos, y de postre había una fruta, digamos, en realidad era un postre, ¿no? Pero fundamentalmente estaba hecho con una fruta que es la papaya, ¿no? La papaya es una palabra que se usa para designar a, digamos, los órganos genitales femeninos. Entonces, en un momento determinado, uno de los que estaba en la mesa, digamos que era argentino, digamos, no era yo, podía haber sido yo, ¿no? Para decir algo dice, esto es sano, ¿no? De que es saludable, ¿no? Entonces le dicen, no, es papaya. ¿Sí? Y ese era el albur. ¿Sí? No es ano, es papaya. ¿No? Y por supuesto que el doble sentido de esa frase era fácilmente captable, digamos, para los mexicanos que estaban ahí, y los argentinos no terminábamos de entender de qué se estaba hablando. Bien, este procedimiento, que después van a encontrar en otro texto más adelante, es un procedimiento que usa mucho Sabina Berman en Entrevista a una mujer desnuda, el albur, que es muy, muy propio de los géneros populares, digamos, aparece mucho en las películas. De hecho hay una película, por ejemplo,
protagonizada por un actor cómico que es Resortes, Adalberto Martínez Resortes, que se llama El Rey de los Albures. Acá se usa un poco también en el sentido en que lo plantea Freud, pero por supuesto de una manera muy lúdica, muy superficial, ¿no? Cuando habla de las relaciones entre el chiste y el inconsciente, ¿sí? Es decir, acá el albur se usa un poco como para mostrar ciertos aspectos del inconsciente de estos personajes, de estos chicos. Se van haciendo una serie de relaciones, algunas bastante disparatadas, que tienen que ver, digamos, siempre con una lectura sexual de los acontecimientos, y finalmente, digamos, se concluye tratando de dar una explicación desde lo psicoanalítico a ese hecho que es un poco inexplicable. Bien, ¿qué sucede con el otro profesor? Con el sociólogo marxista. Bueno, intenta dar una explicación, pero es una explicación que tiene más que ver, en este caso, con cierta corriente marxista o cierta vulgata marxista, ¿no? Digamos, está Marx presente, pero también está un poco aquello que de Marx hicieron sus seguidores, ¿no? Una suerte como de simplificación de la teoría marxista, y ahí, digamos, aparecen cuestiones que tienen que ver con la lucha de clases, por ejemplo, digamos, cuando se refiere al juego, la explicación es que, bueno, que muchas veces, digamos, la falta de dinero hace que los sectores populares depositen sus expectativas en el azar, con el juego, cuando compran las golosinas, dicen, bueno, compramos esta golosina porque tiene más calorías y nuestro desayuno fue deficiente. Cuando aparece Maximino, aparece representado de una manera bastante graciosa, muy limpio, muy pulcro, como una suerte de emblema de lo que sería la clase obrera, ¿no? De emblema del obrero. Piensen ustedes, por ejemplo, en esos frisos, esos bajorrelieves, esos grupos escultóricos, en el cual los obreros aparecen, digamos, con el puño en alto, llevando una bandera, y los otros obreros atrás en distintas posiciones, todos muy bien vestidos, muy limpios, digamos, toda una serie de signos que tratan de diferenciar a lo que sería al obrero, al representante de la clase obrera, de aquello que para Marx era una suerte como de elemento retrógrado en relación a lo que sería el movimiento revolucionario, que es el lumpen proletariado. O sea, ¿quiénes serían los lumpenes o el lumpen proletariado? Todos aquellos que, digamos, están fuera del sistema, pero que no, digamos, que no son obreros que están trabajando en una empresa, en una industria, sino que se dedican a actividades delictivas. Digo, por supuesto no estamos haciendo ningún juicio de valor, simplemente yo digo que es el lumpen proletariado para Marx. Estamos dentro del lumpen proletariado, aparecerían los ladrones, no sé, los pungas, las prostitutas, los vendedores de droga, digamos, él no hablaba de los vendedores de droga, o no sé si no, habría que leerlo bien, digamos, porque ya la droga en ese momento existía, pero sí, aquellos que de alguna manera estaban desplazados del sistema y que en última instancia terminaban siendo funcionales a lo que sería la burguesía. El lumpen proletariado siempre funcionaba a la burguesía dentro de la teoría marxista. Bien, acá para diferenciarse de eso, digamos, muestran a un obrero limpio, pulcro, digamos, una suerte como de modelo a seguir. Y el descarrilamiento tiene que ver, de alguna manera, con descarrilar esos trenes, digamos que eran trenes que en algún momento habían, dice en el mismo texto, digamos, trenes que en un momento estuvieron al servicio de la revolución y que ahora transportan las mercancías, digamos, las mercancías que dan beneficios a la burguesía, ¿sí? Es decir, todo se asocia con cuestiones que son del orden de lo revolucionario, ¿no? Hay que despejar para abrir espacio a lo nuevo, una serie de ideas que tienen que ver con lo revolucionario y que están planteadas de una manera bastante ingenua. Es decir, los planteos de ambos profesores son muy ingenuos. Pero es muy interesante, digamos, seguir un poco la lógica de esos planteos. Porque ¿cuál es la lógica que aparece en los planteos de tanto de uno como del otro profesor?
Y bueno, y esto también nos podría remitir a algunas cuestiones que están en el gesticulador. Digamos, es una lógica que tiene que ver con la casualidad. ¿Sí? ¿Qué es? Con la causalidad. ¿Qué es lo que buscan estos profesores? Las causas que llevaron a ese hecho difícil de explicar o inexplicable. Es decir, para que un hecho ocurra, tiene que haber antes una serie, una sucesión de causas y efectos que vayan llevando a la consecución de ese hecho. ¿Sí? Tanto el psicoanálisis como el marxismo, obviamente, obedecen a una lógica causal. ¿Sí? Por supuesto que la lógica causal del marxismo y del psicoanálisis es una lógica causal mucho más compleja. Acá hay una simplificación de esos discursos o de esos dos grandes relatos, ¿no? Pero, aún siendo que lo que se presenta es una visión simplificada, sí claramente hay una mirada crítica respecto del punto de vista de la obra, o sea, la obra, el punto de vista de la obra, vamos a decir, el propio Carballido, entre comillas, ¿no? Tiene una mirada crítica respecto tanto del marxismo como del psicoanálisis. ¿Por qué? Bueno, vuelvo un poco a lo que decía anteriormente, porque tanto uno como otro discurso responden a una lógica causal, de estricta causalidad. ¿Sí? ¿Y qué va a pensar Carballido? Bueno, él va a pensar, en verdad, que la vida no obedece tanto a relaciones de causa y efecto, que la vida es algo más complejo, es algo más variado, que no todo lo que sucede puede ser explicado, por lo menos no puede ser explicado en términos causales, y esa idea, la idea de que no todo puede ser explicado en términos causales, de que la vida es más compleja, de que hay cosas que son inexplicables, que responden al azar, la va a dejar en boca de este tercer personaje que da también su versión de los hechos, que es la intermediaria. ¿Sí? Bueno, dejamos a la intermediaria ahí un poco entre paréntesis y volvemos a lo que estábamos diciendo. ¿Por qué a él le interesa cuestionar esta lógica causal que de alguna manera regula los discursos de estos personajes? ¿Sí? Que obviamente, digo, hago un paréntesis, pero en esa lógica causal siempre hay una voluntad de aquel que piensa un determinado hecho o de aquel que piensa o habla de los sectores populares de apropiarse de los sectores populares. ¿De qué manera? Bueno, es un poco tonto que lo diga, pero me parece que es importante destacarlo. Digamos, muchos de nosotros a veces hablamos o describimos o hacemos trabajos académicos relacionados a los sectores populares, a lo que nosotros creemos que son los sectores populares, a lo que nosotros vemos ahí, ¿sí? Y siempre ese trabajo, por bien intencionado que sea, va a entrañar una operación de apropiación. ¿Qué significa? Que uno va a usar la palabra del otro, así como en muchos casos se utiliza el cuerpo del otro, así como el capital utiliza el cuerpo de los trabajadores para producir mercancías, también los intelectuales muchas veces se apropian de la palabra del otro y la convierten en otra cosa que van a poner al servicio de sus propios intereses. ¿Sí? ¿Cuál sería ese interés? Bueno, producir conocimiento respecto de esos sectores, pero ese conocimiento, y eso, bueno, un poco lo vimos cuando leímos el texto de Foucault, nunca va a ser un conocimiento desinteresado, ¿no? Digo, vamos a suponer, si yo tuviera, no sé, yo fuese investigador, yo soy investigador del CONICET, ¿no? Pero vamos a suponer que mi investigación estuviera dedicada al estudio de los sectores populares. Algo de eso hay, pero no investigo exactamente eso. Vamos a suponer un investigador que se dedica a estudiar los sectores populares. Bueno, a ese investigador le pagan para que realice esta investigación. ¿Sí? Entonces, por más que pueda haber un interés genuino en conocer las formas de vida, las costumbres, la cultura de esos sectores, siempre va a haber algo que es del orden del interés. ¿Sí? Más allá de que, por supuesto, puede haber otras pasiones involucradas, ¿no? Pero siempre el conocimiento es algo, digamos, nunca el conocimiento es desinteresado. Involucra pasiones, pero a veces también involucra intereses concretos. O sea, muchas veces se lucra con el saber. Digo, eso no invalida la labor que desarrollan o que desarrollamos los investigadores del CONICET, digamos que investigamos temas de los más variados, pero sí me parece que hay que tener en cuenta que siempre en esas investigaciones hay algo que es del orden del lucro.
El beneficio que obtenemos es muy bajo, porque, digamos, también el salario que nos pagan hoy por hoy es relativamente bajo comparativamente con otros salarios, pero, digamos, lo que hacemos lo hacemos a cambio de algo, ¿sí? O sea, no es algo que nosotros desarrollemos de manera gratuita. Bueno, en esto, digamos, por supuesto que no hay un juicio respecto de los investigadores, eh, pero sí hay que tener en cuenta que siempre ese saber es interesado. Digamos, no solamente hay una ganancia monetaria, sino también muchas veces se usa la palabra del otro para disputar lugares dentro del campo académico, ¿sí? Porque el campo académico, así como el campo teatral, es un espacio de disputas, es un espacio de lucha, en donde yo digo una cosa, el otro dice otra, y se produce ahí una suerte como de disputa que en el fondo tiene que ver con algo que Bourdieu señala con mucha claridad, que es ocupar lugares lo más centrales posibles dentro de lo que él llama el campo intelectual, ¿sí? O sea, son luchas o disputas que se desarrollan al interior del campo, en este caso del campo intelectual, para ocupar lugares centrales. Y para ocupar un lugar central siempre hay que desplazar a otro de ese campo. Bien, esto que digo está un poco como separado de lo que venía desarrollando, pero quizás algún vínculo tenga y podamos retomarlo más adelante, porque de hecho el propio Garballido, al posicionarse, digamos, frente a estos dos discursos, el marxismo y el psicoanálisis, frente a estos dos grandes relatos, y al hacerlo de una postura que tiene más que ver con cierto irracionalismo, con cierta valoración de lo azaroso o del acontecimiento en términos de Badiou, digamos, por supuesto Badiou todavía no había escrito en el momento, bueno, sí, había escrito, pero estaba en otra, digamos, pero digamos, esta apuesta por el acontecimiento, independientemente de que esa categoría sea una categoría que Badiou desarrolla posteriormente, digamos, Garballido toma posición no solo frente a estos dos grandes discursos, el psicoanálisis y el marxismo, sino frente a lo que serían las opciones teatrales de su época. Nosotros ya habíamos hablado, cuando hablamos de Usigli, de que en el momento en que Usigli escribe El gesticulador, había distintas opciones teatrales, había una línea, que era la línea del teatro de ahora, o el teatro ahora, que era una línea más realista, representada por Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo, y una línea que tenía más que ver con ciertas corrientes teatrales modernizadoras o vanguardistas, en donde están, por ejemplo, Villaurrutia, Salvador Novo, etc. Bien, frente a esas opciones, Usigli, toma una posición intermedia. Dice, bueno, yo quiero hablar de la realidad mexicana, pero esa realidad mexicana no puedo abordarla en términos realistas, porque la realidad mexicana es mucho más compleja. Entonces necesito abrevar en esa otra línea que tiene más que ver con lo irracional o que tiene más que ver con un cierto relativismo. Digamos, nosotros habíamos puesto el caso del teatro de Pirandello, y producir una suerte de fusión que me permita entender la realidad mexicana en su complejidad. El realismo, la lógica causal del realismo no me va a permitir entender, ¿sí? Y el gesticulador es una prueba de eso. En el gesticulador vamos a tener, por un lado, una serie de elementos realistas, pero también vamos a tener un elemento que es del orden de lo relativo, ¿sí? O sea, va a haber una puesta en crisis de la idea de verdad. El personaje César Rubio va a poner en crisis la idea de verdad a través del armado de ese relato, ¿no? Y bueno, primero relato y luego representación, en la cual él asume otra identidad, pero dice, sí, yo soy ese otro, pero yo soy tan verdadero como ese otro, ¿sí? Digamos, si todos llevan una máscara, ¿no? Si todos son gesticuladores, ¿por qué yo no puedo serlo? ¿Sí? Y tenemos también la frase final, digamos la frase de Octavio Paz, en donde dice que, bueno, que César Rubio había encarnado la verdad de la revolución, y Navarro, que es el traidor, el asesino, tiene que matarlo, no tiene otra opción que matarlo, no tiene otra opción que matar en él, en el personaje de César Rubio, la verdad de la revolución. O sea, Navarro mata a los dos César Rubio, ¿sí? ¿Por qué los mata? Los mata por verdaderos, porque tanto el verdadero como el falso, entre comillas, encarnaban
según la mirada de Octavio Paz, ustedes pueden tener otra mirada, por supuesto, encarnaban la verdad de la revolución. Bueno, vuelvo a la obra de Carballido, y decíamos, retomo el razonamiento original, así como Sigli tiene que tomar posición frente a las opciones teatrales de su época, también Carballido tiene que tomar posición frente a las opciones teatrales de su época. ¿Y cuáles eran las opciones teatrales de su época? Bueno, por un lado, un teatro un teatro realista, pero de un realismo que podríamos calificar de psicología, ¿sí? Un realismo psicologista, digamos, en donde quizás lo político no está ausente, pero está presente de otro modo, un realismo, digamos, en donde aparece quizás algún tipo de intertexto existencialista, ¿no? Piensen ustedes que en esa época todavía, aunque venía declinando, estaba muy, muy de moda, muy en boga el existencialismo, sobre todo el existencialismo tal como lo desarrolla Jean-Paul Sartre, y digamos que ese realismo psicologista, que es muy productivo, digamos en México, también es muy productivo en Argentina, tendría como sus principales referentes a dos autores norteamericanos, Arthur Miller y Tennessee Williams, ¿no? Tennessee Williams todavía un poquito más allá, digamos, lo psicológico, en Tennessee Williams tiene todavía una presencia más fuerte que en Arthur Miller, si bien en Arthur Miller no está del todo ausente. Por un lado. Y por otro lado, un realismo que ya no es un realismo psicologista, sino que es un realismo socialista, un realismo social. ¿Sí? ¿Qué es lo que se propone este realismo socialista o realismo social? Bueno, a través del desarrollo de sus obras, mostrar un poco cómo se desarrolla la lucha de clases. ¿Sí? O sea, hay un realismo más centrado en el individuo y un realismo más centrado en lo social. Un realismo de intertexto psicoanalítico y un realismo de intertexto marxista. El realismo de intertexto marxista muchas veces va a tomar como referencia a Brecht, ¿sí? Pero va a ser un Brecht muy filtrado por ciertos modos de producción teatral propios de América Latina, ¿no? Que tienen más que ver con el realismo socialista, tal como se desarrollaba en la Unión Soviética. ¿Cómo sería una obra de realismo socialista? Bueno, hay un determinado conflicto, digamos, vamos a suponer, entre los obreros de una fábrica y los dueños de la fábrica. Hay un personaje que de alguna manera es el que lleva la voz cantante, que es una simplificación muy grande de una forma, ¿no? El que lleva la voz cantante, que le dice a esos obreros, les muestra el camino a seguir, se da una lucha y finalmente termina triunfando, por supuesto, los obreros, ¿sí? Digamos, a través de una huelga o de lo que sea, ¿no? El realismo socialista siempre tiene que tener un mensaje claro para el espectador, y ese mensaje tiene que ser un mensaje edificante. Es decir, el espectador se tiene que ir con una idea clara de cuál es la conducta a seguir o qué es lo que tiene que hacer. Entonces digo, ese realismo socialista, tal como se desarrolla en México, tal como se desarrolla en América Latina en general, muchas veces toma elementos de Brecht, pero siempre esos elementos son tomados de manera superficial. O sea, aquello que en Brecht es complejo, aquello que en Brecht tiene que ver con el distanciamiento, digamos, con personajes que no podrían calificarse tan directamente de buenos o malos, en el realismo socialista latinoamericano, digamos, todo eso se simplifica, hay buenos y malos, y aparecen quizás elementos del teatro brechtiano, pero tomados de una manera muy exterior, ¿sí? Por ejemplo, pueden aparecer las canciones, pueden aparecer los carteles, puede aparecer la figura del narrador, aparece todo eso, pero siempre al servicio de un realismo en donde está claramente delimitados quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y donde no se le deja nada, digamos, al espectador como para que pueda pensar por sí mismo, ¿no? Entonces, vuelvo. Tenemos un realismo socialista que puede tomar elementos del teatro de Brecht, pero que los pone al servicio de un desarrollo dramático, melodramático, vamos a decir, en donde tenemos buenos y malos, en donde están los buenos, las víctimas, ahí están el villano, que sería, vamos a suponer, el dueño de la empresa, y el personaje que de alguna manera es el que trae el mensaje de la obra y
lleva a esas víctimas del sistema a una salida. Eso por un lado, y por otro lado un realismo psicológico que tiene más que ver con una serie de acciones o de situaciones que encontrarían su explicación en el inconsciente de ese personaje, en algún hecho del pasado que finalmente se revela, etc. Bien, Carballido va de alguna manera a ponerse frente a esas dos opciones teatrales y va a optar por una tercera opción, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a exhibir esas dos opciones, ¿sí? A través de estos dos profesores, el psicoanalista y el marxista, va a mostrar cuáles son las opciones teatrales a las que él se tiene que enfrentar. El realismo psicologista y el realismo socialista. Y va a plantear una tercera opción, que a diferencia de esas formas que siempre toman como principio lo causal, la causalidad, él va a tomar algo que ya es del orden, no diría de la casualidad, digamos como ocurre en algún momento del gesticulador, pero sí del orden de lo azaroso, de lo impensado, de aquello que sucede y no puede ser explicado de una manera tan sencilla. Digo, me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan del hecho de descarrilamiento. No lo puedo hacer, ¿no? O sea que voy a tener que yo mismo aventurar una explicación, pero si ustedes ven la primera escena en donde están los chicos así desarrollando algunas acciones y finalmente deciden poner ese tacho ahí y el tren descarrila, uno dice, bueno, es cierto que eso no ha pasado, digamos, por lo menos, no que yo tenga memoria, ¿no? Pero muchas veces pueden suceder cosas parecidas que tienen que ver con el universo infantil, ¿no? O de la adolescencia, digamos, esto está entre chicos y adolescentes, la pubertad, ¿no? Muchas veces los chicos hacen cosas para ver qué pasa. Digo, por ejemplo, ¿no? Es bastante habitual que un chico ponga una moneda en la vía del tren para ver qué pasa, ¿no? Entonces uno pone la moneda y queda ahí toda aplastada y dice, oh, mira cómo quedó la moneda. Por supuesto que siempre es riesgoso, porque el tren puede hacer que la moneda dispare para cualquier lado. Digamos, a veces no se miden demasiado las consecuencias de las acciones, ¿no? Digo, o los chicos también realizan una serie de acciones crueles, a veces con animales, con un sapo, ¿no? Bueno, o con una rata, digamos. Digo, yo siempre fui bastante poco cruel en ese sentido, ¿no? Pero por referencia de gente conocida, o de amigos, o mis propios primos, a veces eran bastante crueles con los animales, ¿no? Y digo esto un poco para destacar, más allá de la mayor o menor crueldad que pueda tener un chico, ese deseo de búsqueda, de experimentación que hay en los chicos, ¿no? Que hacen cosas, prueban cosas para ver qué pasa, ¿no? Digo, no sé, me vienen referencias que tienen que ver con mi propia infancia, digamos, cuando yo era chico estaban bastante de moda, no sé si sigue existiendo los juegos de química, ¿no? Y en los juegos de química había un librito con algunas explicaciones, la posibilidad de hacer determinados experimentos que llegaban a ciertos resultados, había determinadas sustancias, tuvo un ensayo, un calentador, y en verdad, digamos, yo cuando me juntaba con mis amigos no seguíamos esos experimentos, mezclábamos todo para ver qué pasaba, ¿sí? Nos parecía mucho más entretenido y mucho más experimental, entre comillas, ¿no? Y bueno, pasaban, había algunos accidentes, digamos, qué sé yo, no sé, el contenido de un tubo de ensayo volaba el corcho del tubo de ensayo y, no sé, y manchaba todo el techo. Quiero decir, hay algo en el mundo infantil que tiene que ver con la experimentación, ¿sí? En poner junto aquello que no debería estar junto. Abrir algo para ver lo que hay adentro. Poner algo en algún lugar para ver qué efecto produce. Y es evidente que todo este inicio tiene que ver con esa búsqueda. La búsqueda de hacer algo para ver qué pasa, ¿sí? No previendo las consecuencias o no motivado por algún tipo de causa que habría que develar, sino por la simple curiosidad de decir, bueno, vamos a ver qué pasa cuando realicemos esta acción. Quería señalar también, que no lo hice, que toda esa primera parte, en verdad, está como construida o armada de un tipo de realismo, un realismo ingenuo, que podríamos calificar de costumbrista. ¿Qué sería el costumbrismo?
El costumbrismo, a diferencia de otras formas de realismo, en donde aparecen involucradas tesis y cosas más complejas, siempre es un poco el querer mostrar las costumbres tal cual son, con todas las comillas del caso, digamos, desde una mirada muy ingenua, y siempre en el costumbrismo está armado a partir de elementos melodramáticos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que siempre aparecen los buenos sentimientos de la gente, los buenos sentimientos del pueblo, puede aparecer algún personaje negativo, pero que finalmente es derrotado. El realismo socialista, que hacía mención anteriormente, tiene mucho de realismo ingenuo. El costumbrismo, o de costumbrismo, el costumbrismo cuando representa a los sectores populares siempre los representa, digamos, un poco en una suerte como de estado de pureza, ¿no? Un estado como virginal, ¿no? Un poco a la manera del buen salvaje de Rousseau. Bueno, algo de eso aparece en esta primera parte, ¿sí? O sea, estos chicos ¿cómo son? Cometen una serie de actos entre travesuras y delitos, pero son buenos, son solidarios, apoyan al otro, tienen amigos que son de su propia clase, digo, si tienen que dar algo lo dan, y lo dan con una generosidad extrema, en fin, queda muy, muy claro que ese mundo de los sectores populares, es un mundo de, vamos a decirlo un poco ingenuamente también, pero es un mundo integrado por buenas personas, ¿sí? O sea, los integrantes de los sectores populares son buenas personas. Y eso se ve en Toño, se ve en Pola, después se va a ver en otra escena en Maximino, cuando Maximino vaya y le diga al dueño del taller que eventualmente quizás él iba a necesitar plata para poder ayudar a estos chicos. El dueño del taller, digamos que si bien es el dueño, también forma parte de los sectores populares, claramente se muestra dispuesto a ayudar a Maximino para que éste a su vez pueda ayudar a sus amigos. En fin, todo un universo solidario. Hay otra escena, que esto viene a continuación, es una escena que ocurre luego del descarrilamiento del tren. Luego de que el tren descarrila, bueno, ustedes leyeron la obra, pero se los vuelvo a contar, viene una gente de pueblo, digamos, gente popular, de bajos recursos, que se acercan al tren descarrilado y comprueban que ese tren estaba lleno de comida. ¿De qué comida? Bueno, comida de lo que formaría parte de la canasta básica, vamos a decir, de los sectores populares en México. Maíz para hacer tortillas y frijoles, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? La gente se empieza a llevar la comida a sus casas, ¿sí? Entonces hay una señora en un momento dice, bueno, pero esto no será robo. Y el otro le dice, ¿cómo va a ser robo? Maíz y frijoles. No puede ser robo. No puede ser que estos artículos, estos productos de primera necesidad, que nos llevemos estos productos, pueda ser considerado un robo. Y en esa escena, en donde el pueblo se empieza a llevar las cosas del tren, se van dando escenas como de solidaridad, de quien ayuda al otro para que no puede cargar y carga por él, en fin, el que le acompaña al otro para poder cargar lo suyo. Digamos, se ve cómo el pueblo es solidario entre sí, ¿no? Una representación, insisto, un poco ingenua, pero bueno, es la representación que arma Carballido respecto de los sectores populares. Y es una representación muy recurrente, digamos, la vamos a ver en el cine, por ejemplo. Toda la historia del cine mexicano, siempre los sectores populares van a ser representados. Puede haber alguien malo, puede haber un villano, pero por lo general siempre va a ser gente buena, muchas veces víctima de las ambiciones de los ricos. Digo, por supuesto van a aparecer formas que van a poner en cuestión esta representación de los sectores populares, ¿no? Un ejemplo clave sería una película de Luis Buñuel de la década del 50, que es Los Olvidados, ¿sí? O Viridiana, digamos. Ahí los sectores populares son egoístas, son mezquinos, no se puede confiar en ellos, alguien puede ayudar a esos sectores, pero esa ayuda siempre la van a pagar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no es la mirada que aparece en el texto de Carballido. Es una mirada realista, pero ya digo, de un realismo ingenuo, de un realismo, digamos que al que llamamos costumbrismo,
¿no? Que insisto, tiene muchos elementos melodramáticos, aparece mucho lo sentimental, ¿sí? Hay varias escenas, digamos, en el texto en donde lo sentimental es muy fuerte. Por ejemplo, bueno, vuelvo a lo que sucede en la historia. Toña y Polo van a unos reformatorios después de haber descarrilado el tren, y Maximino la va a visitar a Toña, ¿no? Y Toña de alguna manera se pone muy, muy contenta de esa visita, ¿no? Y le da una foto y le dice, bueno, prometeme que la vas a guardar en tu billetera, ya no vas a poner más la foto de la que era su novia, de ojitos chuecos. Y él, un poco, digamos, conmovido por esa situación, le dice que sí, eh, y ella le dice, bueno, vas a venir a visitarme cada vez que puedas, ven a visitarme, dice, y repite la palabra mucho, 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 digamos, una escena, digamos, que claramente tiene una intensidad muy grande, es una intensidad del orden de lo melodramático, en donde se muestran, por supuesto, las virtudes del pueblo y los buenos sentimientos de los sectores populares. Hay otra escena en donde vemos lo mismo, que es una escena muy interesante. Lo interesante de la obra de Carballido es que cada escena tiene mucha tela para contar, ¿sí? Ustedes pueden focalizarse en una escena, en un fragmento, y ahí hay mucho para ver, ¿no? Y hay una escena en donde hay 4 pepenadores que se supone que se llevaron comida del tren, ¿no? Y que están comiendo unos tamales, que sería una suerte como de comida de lujo, entre comillas, y tomando tequila, ¿no? Entonces, ahí aparece una cuestión que es sutil, pero que es interesante. Eh, Digo, supuestamente, el maíz y los frijoles serían artículos de primera necesidad, pero el tequila no, ¿sí? Digo, pensemos en una situación cotidiana, ¿no? Viene alguien a pedir plata y alguien dice, bueno, mira, yo no te voy a dar plata. Puede ser un chico o un adulto. Te voy a comprar comida, ¿sí? ¿Y cuál es el motivo? No, porque después se lo dan a los padres y los padres se lo gastan en alcohol y en drogas, ¿sí? Digo, esa es una idea bastante común dentro de lo que sería una clase media, digamos, una clase media, ¿no? Es algo que uno escucha de manera recurrente, ¿no? Como si los sectores populares solo tuvieran que satisfacer sus necesidades básicas y no tuvieran derecho a usar la plata que consiguen o que ganan de la manera que ellos quieren. Por ejemplo, para consumir ciertas cosas que no formarían parte de esas necesidades básicas. Bueno, creo que en esta escena de los 4 pepenadores, 2 hombres y 2 mujeres que están tomando tequila, aparece eso, ¿sí? Ellos canjean comida para poder conseguir tequila, ¿sí? Digo, hay una idea de Carballido que dice, bueno, no podemos reducir a los sectores populares simplemente a lo que sería la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿sí? O sea, es una mirada que se aleja un poco de la mirada condenatoria de cierta clase media y también de la mirada de lo que sería el realismo socialista, que siempre piensa en términos de necesidad y nunca piensa en términos de placer o en términos de otras actividades que vayan más allá de la pura satisfacción de las necesidades. Eh, bueno, en esta escena, digamos, están ahí, dice muy claramente, dice la escena en ningún momento debe ser sucia o orgiástica, no sé si usa esos términos o algo parecido. La escena debe ser una escena cálida, ¿no? Y efectivamente, si uno lee el texto, se genera ese efecto de calidez, ¿no? Hay ahí como 2 parejas que se están armando y están tomando tequila y se dicen algunas cosas, arman algunas rimas que son un poco graciosas, un poco denigratorias respecto del otro, pero denigratoria siempre en un sentido como humorístico, siempre está involucrado en esa denigración algo que es del orden de lo cariñoso, ¿no? Algo que es del orden, volviendo a las categorías de Hannah Arendt, de la compasión, ¿sí? O sea, hay en esa escena una entrega de unos a otros, digamos, que se percibe un poco en el lenguaje y bueno, en las propias didascalias que aclaran que la escena tiene que tener esas características. Bien,
creo que hasta acá tenemos un poco definido todo lo que iría como por fuera de lo que es la mirada que el texto de Carballido va a bajar a través de ese personaje que es la intermediaria. Voy a hacer un paréntesis. Hay muchos que dicen que este texto de Carballido es un texto de intertexto brechtiano. Yo diría que no, diría que sí. Hay elementos que tienen que ver con el teatro de Brecht, digamos, hay una multiplicación del punto de vista, hay narradores, pero esos elementos brechtianos están puestos al servicio de otra cosa, ¿sí? Es decir, no tienen la misma función que tienen en el teatro de Brecht, ¿sí? Están puestos al servicio de una idea que tiene Carballido de los sectores populares, que ya digo, entraría dentro de esta lógica costumbrista, ¿no? Que aparece mezclada con elementos que son elementos del orden de lo irracional o del orden del azar, ¿sí? Este pueblo, así como Carballido lo consigue, digamos, puede producir cambios, pero esos cambios nunca van a tener que ver con una lógica causal, sino precisamente con algo que es diferente, que es con una ruptura de la lógica causal. Estos chicos realizan una acción inesperada, una acción que no tiene causas previas, es algo que sucede en ese momento y eso que estos chicos realizan tiene consecuencias inesperadas. Por ejemplo, que un montón de gente pueda llevarse gratis la comida que transportaban esos vagones, ¿sí? O sea, acciones azarosas, consecuencias inesperadas, ¿sí? Dentro de un pueblo que es concebido como bueno, generoso, iba a decir solidario, pero habíamos dicho que no, como compasivo, como capaz de una gran entrega, etcétera, etcétera. Y un pueblo al que las miradas de los intelectuales tratan de reducir, ¿sí? Tratan de someter, tratan de sujetar a una lógica causal que no es la lógica propia de ellos o la lógica que regula sus vidas. Bueno, vamos a pasar al personaje de la intermediaria, quizás acá sería bueno que tenga el texto a mano. Una vieja fotocopia, muy subrayada. Vamos al personaje de la intermediaria. Bueno, el personaje de la intermediaria va a tener varios parlamentos a lo largo del texto. Hay uno que es bastante interesante, ¿no? Que es un parlamento en donde la intermediaria dice, en este libro, dice ella, hay imágenes de animales. Lo abre. Daré noticia de ellos. El perro está inscrito aquí como guardián de la integridad física del hombre que le haya sido designado. Único entre las bestias, posee sentido de propiedad. Siempre nos dice, mi casa, mi patio, mi árbol, mi dinero, mi amo, mi amor. Lo cuida y lo defiende como un avaro, como un apasionado. Descubre así ladrones, descubre a pedigüeños, descubre cobradores, y a todos ladra y agrede. Yo protejo a mi amo y al mundo. Él cree que su casa es el eje del mundo. Bien, acá tenemos a la intermediaria que abre un libro y lee una serie de escritos, ¿no? O comenta, ¿no? Referidos a determinados animales. Entonces, primero habla del perro. ¿Y qué es lo que dice el perro? Bueno, asocia el perro a algo, digamos, que es la propiedad. Dice, único entre las bestias posee sentido de propiedad. Siempre nos dice, mi casa, mi patio, mi árbol, mi dinero, mi árbol, mi amor. Lo cuida y lo defiende como un avaro, como un apasionado. Tenemos ahí una idea de referida a determinado animal, está asociada a una determinada concepción, a una determinada manera de vivir o de ver las cosas. Y luego dice el gato. Dice, el gato cuida la integridad espiritual de quienes considera sus amigos. Él recoge las sombras, él expulsa las malas voluntades, hace pequeños sacrificios sangrientos por el bien de la casa, mata ratones huidizos, aves canoras y pollos asombrados.
Luego, con la presa entre los dientes, realiza un rito. En la noche va a la azotea, analiza los halos, las ondas, los vapores, consulta el aire, se le confían tareas, corre y da gritos espeluznados, se perpetúa. O se entrega gustoso a los estragos de algún rayo secreto que estaba destinado a personas de su más alta estimación. Por eso hay gatos que perecen de manera enigmática. Bien, luego sigue con otros animales, pero me parece bastante interesante pensar en la descripción que la intermediaria hace de estos animales, del perro y del gato. El perro asociado a la propiedad, el perro vinculado a un determinado territorio, el perro que puede designar a los objetos que lo rodean con el adjetivo, ¿es un adjetivo? Sí, el adjetivo mi, es un adjetivo posesivo, ¿no? Mi casa, mi perro, mi amo. El perro que es definido como un avaro, ¿sí? Todas cuestiones que tienen que ver, uno puede decir, bueno, pero yo tengo un perro y no es así, digamos, esto va más allá, por supuesto, de las simpatías personales. El perro asociado a la propiedad, al territorio. ¿Y el gato asociado a qué? Asociado a lo espiritual, asociado a las acciones un poco claras, acciones que de alguna manera tienden a proteger a las personas que merecen su más alta estima, pero a protegerlas espiritualmente, al andar por la terraza, al vagar. Es decir, habría por un lado el perro que uno podría asociar una lógica sedentaria y el gato que estaría asociado más bien a algo que es del orden del nomadismo, ¿sí? Si uno piensa en estos chicos, uno podría decir, bueno, haciendo un paralelismo entre las acciones que estos chicos realizan y lo que, eh, y lo que dice el intermediario respecto de estos animales. ¿Estos chicos a qué se parecen más? ¿Al perro o al gato? Bueno, me gustaría que lo contesten ustedes. Nuevamente no va a poder ser. Creo que hay algo que tiene más que ver con las conductas, con las costumbres del gato, ¿sí? Ahora si uno piensa, por ejemplo, en los desarrollos que hacen los profesores respecto del hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los profesores? Bueno, de alguna manera, digamos, a ese hecho que tiene que ver con el vagar, con el ir a la escuela, con el andar por ahí, sin un rumbo fijo, realizar acciones inesperadas, que califica a los chicos y que califica al gato, ¿qué tratan de hacer? Tratan de alguna manera de someterlo a una lógica causal, esto ya lo dijimos varias veces, de introducirlo dentro de un determinado territorio, que es el territorio de las disciplinas científicas, vamos a decir, que cada uno de ellos desarrolla, ¿sí? Es decir, un poco como diría Deleuze, una serie de acciones que tienden a lo desterritorializante, a desterritorializarse, son de alguna manera reconducidas a un territorio, digamos, en donde ya no estaría la lógica propia de las acciones de esos chicos, que tiene más que ver con lo rizomático, sino que aparecería una lógica que tiene que ver con la causa que produce un efecto, que a su vez es causa de otro efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de arrastrar aquello que de alguna manera no parecería tener un rumbo fijo, que vaga un poco sin rumbo, digamos que aquellas acciones que pueden tener consecuencias inesperadas, al territorio de lo controlable, ¿sí? De lo manejable, ¿sí? Es decir, de alguna manera estas disciplinas se muestran claramente como intentos de poseer aquello que se resiste a ser poseído. Bien. Bueno, es muy importante que lean la parte final del texto, en donde el intermediario dice, yo voy a dar mi versión de los hechos, ¿no? En esa parte, estoy yendo hacia esa parte, la intermediaria dice, por ejemplo, ellos estaban convirtiendo en todo cuanto los rodeaba, eran el basurero, las flores, y eran nubes, asombro, gozo, y entendían y veían. Era todo, eso era todo, ¿sí? Digamos, ¿qué está diciendo el intermediario en esta frase, digamos, en este final, en donde dice, yo voy a dar mi versión de los hechos? Está diciendo, y comienza diciendo, voy a explicarles cómo fue el accidente, ¿no?
está diciendo que estos chicos de alguna manera estaban integrados, digamos, había como una suerte como de integración con ese entorno, y era una integración que de alguna manera no respondía a esa lógica que señalábamos anteriormente, que es la lógica de lo causal. Y aparecen algunas frases, como por ejemplo, entre un momento de elección y el siguiente cruzan muchos caminos. Y después dice, la libertad es un gesto loco, la elección es un gesto loco, ¿no? Y esta parte también es muy interesante, dice luego, la libertad toma la forma del gesto con que la escogemos. Esta frase también es muy interesante porque ahí también hay una relación con una de las corrientes filosóficas dominantes de la época, a la que ya habíamos hecho mención, que es el pensamiento de Jean-Paul Sartre, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea Sartre? Sartre plantea, bueno, hay un texto muy interesante que ustedes eventualmente podrán leer, que se llama El existencialismo es un humanismo, y en ese texto lo que plantea Sartre es parte de una idea, de la idea de que la existencia precede a la esencia. Es decir, Sartre dice, no hay esencia. El hombre se va constituyendo a partir del momento en que existe, ¿sí? Y si hay algo parecido a una esencia, eso no es algo previo al nacimiento, sino es algo que se va haciendo a lo largo de la vida, ¿sí? ¿Y cómo uno se va haciendo? A través de las decisiones que toma, a través de las elecciones que hace. Sartre va a decir, bueno, a veces muchos eligen, ¿no? Hacen ciertas elecciones y dicen, bueno, pero en verdad yo hice esto porque no podía o porque la situación me llevó a tomar determinada elección, no tenía elección, y Sartre va a decir, no, digamos, esas son siempre excusas que tienen que ver con la mala fe. O sea, siempre tenemos elección, aún en la peor de las circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a cuestionar toda lo que sería la corriente naturalista, ¿no? Específicamente se refiere a Émile Zola. ¿Por qué? ¿Él qué va a decir? Bueno, en Émile Zola los personajes actúan determinados por las circunstancias, ¿sí? O sea, es la sangre, la herencia, las circunstancias sociales, la que hace que esos personajes tomen esas decisiones y que no puedan tomar otras. Sartre va a decir, no, nosotros los existencialistas no pensamos así, digamos, no creemos en el determinismo. Siempre se puede elegir. ¿Sí? Y esas elecciones siempre, y acá él va a citar bastante a Descartes, son elecciones o decisiones que son del orden de lo racional. ¿Sí? Uno puede pensar qué decisión, qué elegir, y elegir a partir de eso que pensó. ¿Sí? Y va a decir, somos libres para elegir. Bueno, algo de eso aparece en este texto, ¿sí? Pero en este caso es muy interesante, porque va a decir, la elección es una sola cara de la moneda que está siempre en el aire. La libertad es un gesto loco, la elección es un gesto loco. Es decir, no va a ser como en Sartre, digamos, la elección, no va a pensar la elección como Sartre, como algo reflexivo, algo que es producto de un pensamiento, de una elección meditada, razonada, sino que la elección va a ser, en este caso, algo más vinculado a lo azaroso. Va a decir, la libertad, palabra sartreana, es un gesto loco. La elección es un gesto loco. Sartre jamás pensaría la libertad y a la elección en esos términos. ¿Sí? Y al discutir con Sartre, nuevamente está discutiendo con lo que serían las opciones teatrales de su época, en donde el existencialismo sartreano es fundamental. Pensemos, por ejemplo, en obras en donde hay personajes que tienen que tomar una decisión. Eso lo vemos en el teatro norteamericano, lo vemos en el teatro mexicano, lo vemos en el teatro argentino. Un personaje que está frente a dos opciones, a lo largo de la obra toma conciencia de cuáles son esas opciones y finalmente elige. ¿Sí? Es una elección razonada, una elección que parte de un conocimiento, no es algo azaroso como poner un barril lleno de cemento en una vía para ver qué es lo que pasa. Les pongo un ejemplo que me parece bastante claro. Hace poco dieron por televisión una película, digamos, bueno, esto aparece en el teatro norteamericano, en Arthur Miller, fundamentalmente, aparece en el teatro europeo, aparece en el teatro argentino, en obras de Alac, en obras de Sergio Checo, en obras de... No tanto en Roberto Cosa también, aparece de otro modo, pero también aparece.
Pero bueno, quería referirme mínimamente a esta película que se llama La larga noche de Francisco Santi, creo que se llama así. Está basada en una obra de Umberto Constantini, en una novela breve, y cuenta la historia de un personaje que trabaja, es en la época de la dictadura militar, en un momento determinado recibe un llamado telefónico en donde alguien le ofrece, él había sido escritor, ahora trabajaba como empleado en una empresa de alimentos, alguien le ofrece publicar una poesía que él había escrito, una compañera del secundario. Entonces él se encuentra con esta mujer, sube a un auto y él está contento porque le van a publicar esa obra y la mujer le dice, mira, te tengo que decir algo, te voy a dar unos nombres, le da 2 nombres, memorizalos. Ahora te voy a dar una dirección, memorizalos. Bueno, le dice, a estas personas, hoy a la noche, las van a pasar a buscar. Entonces Francisco Santos dice, bueno, pero ¿qué querés que haga yo? Digamos, yo no tengo nada que ver. Yo, digamos, el famoso no te metas, de que se hablaba tanto, digamos, de característico, digamos, de la clase media argentina. ¿Por qué me haces partícipe de esto? Dice, mira, mi marido es oficial de la Fuerza Aérea y, digamos, me enteré de que esto va a suceder. Yo no puedo hacer nada porque estaría demasiado expuesta. Por eso te lo digo a vos, porque vos en algún momento, recuerdo que tenías ideales, que creías en un mundo mejor, que creías en la revolución, pero, y digamos, me parece que sos la persona indicada para hacer algo al respecto. Entonces, a lo largo de esa noche, a lo que asistimos es a los devaneos, digamos, de Francisco Santis, con relación a qué es lo que tiene que hacer. Primero trata de sacarse la pelota de encima, se la da a un pibe, se la quiere pasar a un pibe que sabe que era militante, pero el pibe le dice, no, mirá, a mí me están siguiendo, también yo no puedo hacer nada. Y finalmente llega a la conclusión de que la única persona que puede hacer algo al respecto es él. Entonces, esta casa queda creo que en la calle La Carra, pero a una altura que quedan ahí pasando el riachuelo, no sé dónde, y llega, pero se encuentra con el riachuelo, no sabe cómo llegar, digamos, se tiene que tomar un taxi y finalmente llega. Está en la puerta de la casa, toca el timbre y termina la película. ¿Sí? Esta sería una elección un poco concebida a la manera de Sartre, ¿sí? Que es muy interesante, ¿no? Pero es muy distinta de la concepción que tiene Carballido respecto de esa elección a la que considera o concibe como un gesto loco. Bien, vamos a pasar mínimamente a los textos de Walter Benjamin que tenían que leer para hoy. Uno de ellos era El carácter destructivo y el otro era Experiencia y pobreza. Bueno, son textos muy, muy hermosos. Vamos a comenzar por uno de ellos, por el carácter destructivo. Leo alguna frase. Dice, el carácter destructivo es joven y alegre, porque destruir rejuvenece, ya que aparta del camino las huellas de nuestra edad y alegra, puesto que para el que destruye, dar de lado significa una reducción perfecta, una erradicación incluso de la situación en que se encuentra. Sigo leyendo. Al carácter destructivo no le ronda ninguna imagen. Tiene pocas necesidades y la mínima sería saber qué es lo que va a ocupar el lugar de lo destruido. Por de pronto, por lo menos por un instante, el espacio vacío. El sitio donde estuvo la cosa que ha vivido el sacrificio. Enseguida dice, habrá alguien que lo necesite sin ocupar. Cito otra frase. El carácter destructivo es enemigo del hombre estuche. El hombre estuche busca su comodidad y la médula de esta es la envoltura. El interior del estuche es la huella de aquel que ha impreso en el mundo envuelta en terciopelo. El carácter destructivo borra incluso las huellas de la destrucción. El carácter destructivo, sigo, milita en el frente de los tradicionalistas. Algunos transmiten las cosas en tanto que las hacen intocables y las conservan. Otras las situaciones en tanto que las hacen manejables y las liquidan. A esto se lo llama destructivo. Bien. Y la frase del inicio, quizás. El carácter destructivo solo conoce una consigna, hacer sitio, solo una actividad, despejar. Su necesidad de aire fresco y espacio libre es más fuerte que todo hoy. Bien, ¿qué sería el carácter destructivo? Bueno, en principio habría que hacer alguna salvedad respecto de la traducción,
¿cómo traducir carácter? Digamos, lo podríamos traducir, digamos, como, no siempre, pero a veces yo creo que carácter está usado como personaje, el personaje destructivo, ¿sí? O sea, esas personas, digamos, que tienen la capacidad, que parecen haber nacido para destruir, ¿sí? Y él va a señalar algo que es muy interesante, que es la necesidad de la existencia de ese carácter destructivo, ¿sí? ¿Por qué sería necesario destruir? Esa es una de las preguntas que se hace. ¿Cuál sería el sentido de ese carácter destructivo? Y la respuesta yo creo que se encuentra un poco en este mismo texto, pero también se encuentra en otros textos. Bueno, en primer lugar, alguna referencia respecto a esa frase que dice: el carácter destructivo es joven y alegre, porque destruir rejuvenece, ya que aparta del camino las huellas de nuestra edad. Digo, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad o la ocasión de destruir algo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿el carácter de destruir rejuvenece? ¿Sí? O dicho de otro modo, ¿hay algún tipo de placer o algún tipo de beneficio, entre comillas, en el destruir? Digo, pensemos quizás no en cuestiones muy complejas, sino en casos muy, muy, muy concretos, ¿no? Digo, cuando uno está muy enojado, dice, rompe algo, ¿no? Como para descargar energía, ¿no? O el romper por romper, que es también muy característico de los chicos. O sea, a los chicos les encanta romper. Digamos, piensen en un chico, bebé, chiquitito, que tiene, no sé, unos cubos, ¿no? Entonces él arma los cubos, ¿no? O hace el castillito de arena. ¿Cuál es el objetivo de esa construcción? Bueno, por supuesto, ver cómo eso va creciendo, pero luego destruirlo, ¿sí? Se construye algo para destruirlo. O romper un juguete, ¿no? Por el simple gusto de destruir o eventualmente para ver qué es lo que tiene adentro o cómo está hecho, ¿sí? Bueno, esa lógica de la destrucción, a esa lógica de la destrucción, Benjamin le atribuye una característica que es la jovialidad. El que destruye siempre es jovial, o sea, no destruye, digamos, por supuesto que están los que destruyen por odio, ¿no? Pero él no se está refiriendo a ellos, ¿no? Se está refiriendo a aquellos que destruyen y que en esa destrucción hay algo que tiene que ver con la jovialidad o con el rejuvenecer, ¿sí? El segundo punto es qué queda, digamos, una vez que el carácter destructivo destruye. Bueno, dice, en primer lugar, el espacio vacío. Alguien habrá que esté dispuesto a ocupar ese espacio que el carácter destructivo deja libre. Dice en un momento, hace escombros de lo existente, y no por los escombros mismos, sino por el camino que pasa a través de ellos. Creo que en este punto habría que ir quizás a un texto que es la especie de la filosofía de la historia, ¿no? En donde Benjamin hace una distinción entre dos formas, de dos tipos de historiador. Por un lado, el historiador que se llama historicista, y por otro lado, el historiador materialista. ¿Qué sería el historiador historicista? Sería aquel que de alguna manera dice, me voy a acercar al pasado despojándome de mi presente para ver, para conocer ese pasado tal cual fue. Y poder ver en ese pasado de qué manera están encadenados los hechos. Es decir, cuál es la lógica causal que va hilvanando o que va, digamos, produciendo de alguna manera los cambios históricos. Entonces él dice, bueno, la historia para los historiadores historicistas es una sucesión de causas y efectos. Esas causas y efectos, algo de esto había dicho en la primera clase, van armando como una suerte de muro, ¿no? De muro impenetrable, ¿no? Que se va construyendo y que poco a poco van armando lo que se llama, lo que habitualmente llamamos la historia, ¿sí? ¿Qué es lo que le interesa al materialista dialéctico? Al materialista dialéctico no le interesa esa historia construida como un muro, normalmente pensado a través de una lógica causal que muchas veces se traduce en una idea que él va a criticar profundamente, que es la idea de progreso, ¿no? Sino que lo que le interesa es, de la historia, es eso que él llama la tradición, ¿sí? ¿Qué es la tradición?
los restos, lo que queda, los fragmentarios, ¿sí? Aún tomando hechos que formarían parte de la historia con mayúscula, de ese muro de causas y efectos, él piensa que con eso hay que vincularse con esos hechos tratando de sacarlos de esa lógica causal, de separarlos, ¿sí? Y de tomarlos en su valor de fragmento. ¿Por qué? Porque, digamos, con ese fragmento uno puede establecer un tipo de vínculo distinto, ¿sí? Un vínculo que ya no tiene que ver con esa relación de causas-efectos, sino con un encuentro, ¿sí? Al que él llama, él usa la palabra relámpago, pero que tiene que ver precisamente con ese encuentro entre mi presente y eso que sucedió, ¿sí? Y en ese encuentro se produce algo que es de otro orden, ¿no? Y que eventualmente puede tener una potencia revolucionaria que es imposible de extraer de la historia concebida como algo inamovible, ¿sí? Es decir, él lo que trata de rescatar es la potencia revolucionaria del fragmento, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál sería la función del carácter destructivo en este sentido? En primer lugar dijimos, abrir espacio, y él dice, haz escombros de lo existente, y no por los escombros mismos, sino por el camino que pasa a través de ellos. Está bien, es cierto, en esta parte él va a hacer énfasis en el espacio que queda vacío. Pero creo yo que habría que rescatar el otro aspecto que él, digamos, acá deja de lado, pero que retoma en otros textos, que es esta idea del escombro, del fragmento, ¿sí? En otros textos él va a referirse a la ruina. ¿Qué va a decir él del escombro, del fragmento, de la ruina? Bueno, precisamente eso, que el escombro, los fragmentos, los escombros, las ruinas, tienen valor porque con esos fragmentos, con esos escombros, que serían el producto de la destrucción de ese muro, que es la historia, entendida, digamos, como historia con mayúscula, con esos fragmentos se puede armar algo nuevo. Pensemos, por ejemplo, en un chico, ¿no? Hay chicos que cuidan los juguetes, que juegan con los juguetes tal cual son, digamos que no hacen nada raro con eso, pero hay chicos que de repente desarman los juguetes, entonces, qué sé yo, le ponen, no sé, a un robot la cabeza de una Barbie, hacen como experimentos con los juguetes. Un ejemplo de eso estaría, por ejemplo, en Toy Story, ¿no? Y es muy interesante porque en Toy Story el chico bueno cuida los juguetes, ¿sí? Los toma tal cual son. En cambio, el chico supuestamente malo es el que experimenta, ¿sí? Toy Story en ese sentido sería una película anti-benjaminiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque Benjamin estaría del lado del chico que experimenta, estaría del lado de la experimentación, de la destrucción, de la fragmentación y de la búsqueda de hacer con esos fragmentos cosas nuevas. Bien, bueno, esto con relación al carácter destructivo. Sintetizando, ¿cuál sería el sentido de la destrucción? Bueno, destruir para abrir camino, destruir para ver qué pasa, destruir para fragmentar y para ver qué hacemos con esos fragmentos. ¿Mm? Si pensamos en el caso de Yo también hablo de la rosa, evidentemente hay algo de esta idea del carácter destructivo que estaría presente en esos chicos, ¿sí? O sea, el destruir. ¿Qué implica el destruir? Destruir implica abrir camino. Destruir implica dejar un espacio para que se filtre lo inesperado. En este caso, para que lleguen toda esa gente del pueblo a llevarse la comida que había en esos vagones, ¿sí? Y lo inesperado luego continúa en el final, en el desenlace, en donde la intermediaria habla de una suerte de destino abierto para estos chicos que, bueno, ya al momento de leer la obra están en un reformatorio, pero que hacia el final la intermediaria dice: ¿saben cómo pronto sucedió un cambio sorprendente? ¿Y saben cómo Polo llegó a instalar un taller? ¿Y cómo fue el matrimonio de Tonia? Es decir, digamos, hay algo, digamos, del orden de lo inesperado que se abre con esta acción y que puede conducir a zonas que no habíamos pensado previamente. Bien, con relación al otro texto de Benjamin, voy a tratar de ser sintético porque me parece que nos estamos extendiendo demasiado, como siempre. Hay algunos aspectos que me parecen interesantes. En primer lugar, es esa especie de narración que hace al principio. Benjamin dice: en nuestros libros de cuentos está la fábula del anciano que en su lecho de muerte hace saber a sus hijos que en su viña hay un tesoro escondido. Solo tienen que cavar. Cavaron, pero ni rastro del tesoro.
Sin embargo, cuando llega el otoño, la viña aporta como ninguna otra en toda la región. Entonces se dan cuenta de que el Padre les legó una experiencia. La bendición no está en el oro, sino en la laboriosidad. Después dice que, bueno, que mientras crecíamos, dice él, nos contaban estas historias, dice historias que eran edificantes, que tenían una suerte de moraleja, de enseñanza. Cuenta que, por ejemplo, los muertos cuando se morían decían como grandes palabras, por ejemplo, no sé, muero contento, hemos batido al enemigo, o hay patria mía, o cosas de ese tipo. Pero dice que después de la Primera Guerra Mundial, él escribe este texto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, va a decir que después de la Primera Mundial, esa idea de experiencia como algo transmisible, esa idea de poder enseñar algo a través de relatos o de historias edificantes, perdió completamente su valor, porque dice, los que venían de la guerra no tenían nada para contar, venían mudos, ¿sí? Y a partir de eso, va a decir que luego de la guerra surge algo al que él va a llamar nueva barbarie. Y lo va a definir así, va a decir, barbarie, ¿sí? Así de hecho, lo decimos para introducir un concepto nuevo, positivo de barbarie. ¿A dónde le lleva al bárbaro la pobreza de experiencia? Le lleva a comenzar desde el principio, a empezar de nuevo, a pasárselas con poco, a construir desde poquísimo y sin mirar a diestra ni siniestra. Es decir, ¿a qué lleva al bárbaro? ¿Qué sería esta nueva barbarie? Bueno, esta nueva barbarie aparece asociada a la noción de pobreza de experiencia. Digamos, antes de la guerra éramos ricos en experiencia. Ahora luego de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, el hombre se volvió pobre en experiencia. No tiene mucho que contar, no tiene demasiado, porque todo aquello que alguna vez tuvo valor había sido devaluado por la experiencia de la guerra. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Nos queda poco, nos queda nada, poco queda después de la guerra. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que ver qué hacemos con ese poco que queda, ¿sí? O sea, cómo construimos desde la nada o cómo construimos desde los restos que quedaron después de la guerra. Estoy siendo así como un poco, estoy haciendo como una especie como de ping-pong sobre los textos, pero me parece que hay algo que obviamente se va a complementar con la lectura que ustedes hagan, ¿no? Paso a otra frase, a otro momento. Dice, si entramos en un cuarto burgués de los años 80, la impresión más fuerte será, por muy acogedor que parezca, la de que nada tenemos que buscar en él. Nada tenemos que buscar en él porque no hay en él un solo rincón en el que el morador no haya dejado su huella. Chucherías en los estantes, velillos sobre los sofás, visillos en las ventanas, rejillas ante la chimenea. Una hermosa frase de Brecht nos ayudará a seguir lejos. Borra las huellas, dice el estribillo en el primer poema del libro de lectura para los habitantes de la ciudad. Pero en ese cuarto burgués se ha hecho costumbre el comportamiento opuesto, y viceversa. El interior obliga al que lo habita a aceptar un número altísimo de costumbres, costumbres que desde luego se ajustan más al interior en el que vive que a él mismo. Y Giesen lo entiende todo aquel que conozca la actitud en la que caían esos moradores, los moradores de esos aposentos afelpados, cuando algo se enredaba en el gobierno doméstico. Incluso su manera de enfadarse, animosidad que paulatinamente comienza a desaparecer y que podían poner en juego con todo virtuosismo, era sobre todo la reacción de un hombre al que le borran las huellas de sus días sobre la tierra. Bien, ¿de qué está hablando acá? Digamos, ¿por qué Benjamin decide detenerse en el cuarto del burgués? Digamos, bueno, hay acá una relación entre esta idea del cuarto del burgués y la idea que aparece en el texto, el carácter destructivo referida al hombre estuche. ¿Sí? El hombre estuche, el carácter destructivo es el enemigo del hombre estuche, el hombre estuche busca su comodidad y la médula de este es la envoltura. El interior del estuche es la huella que queda impreso en el mundo envuelta en terciopelo. ¿Cuál sería? ¿Qué quiere decir esta idea de hombre estuche? ¿Quién sería el hombre estuche? Bueno, si comparamos los dos fragmentos, siempre hay que hacer eso en Benjamin, ¿no? Porque Benjamin hay ideas que las desarrolla en un fragmento, en algún texto quizás las enuncia y en otro las desarrolla. ¿Qué sería el hombre estuche? Bueno, el hombre estuche claramente sería el burgués. Digamos, ¿y cómo se comporta el burgués? ¿Cómo vive el burgués? ¿Cómo es la casa del burgués? ¿Cómo es el cuarto del burgués? Es un cuarto en donde todo lo que hay tiene impresas las huellas de sí, ¿sí? No hay nada que escape a su dominio. Si uno piensa, por ejemplo, no sé, en
muchas veces uno va a visitar un museo, por ejemplo, no sé, en Chile, la casa de Pablo Neruda, y la guía de turismo siempre, o la guía del museo, siempre nos dice, bueno, este jarrón se lo regaló a Neruda, a un embajador, digamos, el embajador de China, cuando estuvo en Chile. Entonces, cada objeto es como que tiene su relato, tiene su historia. No hay nada que quede librado al azar, ¿sí? Todo de alguna manera tiene la marca, la huella de su poseedor, un poco como los objetos tal como aparecen en los museos, en donde hay etiquetas que nos dicen exactamente qué es lo que es, ¿sí? O sea, todo tiene que tener su lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía cuando les cambiaban las cosas de lugar a estos sujetos? Bueno, enloquecían como si hubieran borrado sus huellas, lo dice acá, era la reacción de un hombre al que le borran las huellas de su día sobre esta tierra, ¿sí? Es decir, hay algo que tiene que ver con un orden, que es el orden burgués, en donde cada cosa tiene un lugar asignado. ¿Qué es lo que hace el carácter destructivo? Bueno, el carácter destructivo es enemigo de esta idea en donde cada cosa tiene que tener su lugar asignado. ¿Qué es lo que hace con esa concepción? La destruye, ¿sí? Destruye la idea de cultura con mayúscula, ¿sí? Destruye la concepción de la cultura que tiene la burguesía. Destruye la concepción de la historia que tienen aquellos que vencieron, ¿sí? ¿Para qué? Digamos, para poder volver, digamos, toda esa masa, todo ese volumen acumulado, para poder convertir todo ese volumen en algo manejable, ¿sí? A nosotros no nos sirve la cultura con mayúsculas, nos sirve en la medida en que podamos servirnos de ella, ¿sí? Nos sirve en la medida en que esos fragmentos sean útiles, digamos, ¿para qué? Bueno, para hacer algo nuevo, eventualmente para desarrollar un proceso revolucionario. No nos sirve la historia concebida como una sucesión de causas y efectos en donde no entra ni un alfiler. Nos sirve en la medida en que la destruyamos y a partir de esos fragmentos que quedan luego de destruida, podamos hacer un nuevo relato. Un relato que esté al servicio de, como dice Benjamin, de los oprimidos. Bien. Por supuesto que uno podría establecer una serie de analogías con relación al texto de Emilio Carballido. Me parece que son analogías que tenemos que ir pensando. Digo, por citar un ejemplo, digamos, porque no quiero dejar nada demasiado afuera. Si uno piensa, por ejemplo, en ese relato que cuenta Benjamin al principio de Experiencia y Pobreza, en donde el anciano le dice a sus hijos que hay un tesoro escondido, ¿no? Entonces ellos cavan, no aparece ningún tesoro, pero la viña florece como nunca, ¿no? Entonces dice, bueno, dice, la bendición no está en el oro, sino en la laboriosidad, ¿no? Ese tipo de relatos aparecen también, por ejemplo, en boca de la intermediaria, cuando narra la historia de los dos que soñaron, ¿sí? Ella narra la historia de los dos que soñaron, ¿no? Pero cuando narra esa historia de esos dos hermanos que se tienen que hacer algo en el pueblo del otro, a los dos les dan el mismo mensaje, se encuentran en el medio, entonces, digamos, ese mensaje se vuelve contradictorio, digamos, no saben si ir al pueblo de uno o al pueblo de otro, finalmente realizan una ceremonia ahí, desmontan un terreno, hacen unas danzas, y finalmente sucede algo y la intermediaria no dice qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que le interesa a Carballido no es tanto ese mensaje o esa moraleja a la manera del relato que toma Benjamin. No es, digamos, el verdadero valor no está en el oro, sino en la laboriosidad. Sino lo que le interesa es señalar que hay algo del orden de lo azaroso, del orden de lo inesperado, que no podemos prever, ¿sí? Que no podemos siempre realizar acciones para que suceda algo que esperamos, que muchas veces podemos realizar acciones, digamos, para conseguir un determinado efecto, pero muchas veces lo inesperado nos va a sorprender y va a pasar algo que no esperábamos, que no habíamos previsto, ¿sí?
que es un poco lo que le sucede a Toña y Apolo con el descarrilamiento del tren, y que es un poco lo que le sucede a estos dos que soñaron, digamos, a quienes les pasa algo, pero no sabemos qué. ¿Sí? De hecho, dentro de ese mismo relato hay un elemento que se puede relacionar con el principio de la obra y con todo el tema de ese juego que hacen los chicos con el vendedor cuando juegan a Águila o Sol, digamos, cuando juegan volados, que es que ellos, para tomar una decisión, tiran una moneda al aire. Entonces, dicen, bueno, a partir de cómo caiga, vemos si hacemos la ceremonia en un lugar o en el otro. Y la moneda se filtra en una grieta. ¿Sí? O sea que ni siquiera la moneda les permite tomar una decisión. ¿Sí? Ahora, ¿ellos toman una decisión? ¿Ellos eligen? Sí, eligen. Pero, insisto un poco a lo que decíamos anteriormente, no eligen a la manera sartreana, eligen a la manera de Carballido, vamos a decir. ¿Sí? A partir de esa idea que desarrolla la intermediaria, de que la libertad es un gesto loco, de que la elección es un gesto loco, y que, digamos, no podemos prever el efecto de nuestras acciones, porque la vida en realidad no es una sucesión de causas y efectos, sino que es algo en donde lo azaroso tiene un lugar fundamental. Bien, vamos a cerrar acá la clase. Me parece que podríamos seguir desarrollando algunas cuestiones, pero creo que con esto ustedes tienen como para empezar. Insisto, los textos de Benjamin son muy ricos, ustedes tienen mucho para ver ahí, tienen mucho para pensar, también tienen mucho para pensar y para ver en el texto de Carballido, y bueno, lo que salga, saldrá. Me gustaría que alguno tome el texto de Carballido para analizar, porque ya digo, hay mucho para ver ahí. Y bueno, nada más, nos estaremos viendo ya en el módulo 2 con cuestiones que tienen que ver con la actuación, fundamentalmente con dos formas de actuación, que son la actuación cómica y la actuación melodramática, y con un tipo de actor que es el actor popular. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.